Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de drama turco, el único canal donde no dejamos títere con cabeza y desenterramos los trapos sucios más jugosos de la farándula. Hoy agárrense fuerte porque vamos a desempolvar un culebrón que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue quemando como el primer día, la historia de amor y desamor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de la pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, la que elevó los niveles de azúcar en sangre a cotas peligrosas con cada mirada, cada sonrisa y cada publicación en redes sociales. Kerem y Hande, Hande y Kerem, los nombres resonaban al unísono, como una melodía pegadiza que todos cantábamos con fervor. Pero como suele ocurrir en el turbulento mundo del espectáculo, la música se detuvo de golpe, dejando un silencio ensordecedor y un reguero de corazones rotos a su paso. Pero a ver, seamos honestos, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar realmente por qué se acabó todo? Porque, seamos sinceros, las teorías que circulan por internet son más variopintas que un bazar turco: infidelidades con actrices de medio pelo, exigencias desmedidas de representantes codiciosos, diferencias irreconciliables en la forma de ver la vida, la lista es interminable. Pero hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio, basándonos en una revelación reciente que ha sacudido los cimientos del fandom, la confesión, a corazón abierto, del mismísimo Kerem Bürsin. Así que pónganse cómodos, preparen palomitas o unas buenas semillas de girasol, que estamos en Turquía, porque esto promete ser un viaje lleno de giros inesperados. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. No sean tacaños con el botón rojo, es gratis y les asegura estar al día con todo el salseo turco. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí no descansamos y siempre tenemos algo jugoso que contarles. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, no se olviden de dejar su like y compartirlo con todos sus amigos, familiares, vecinos y hasta con el perro, que seguro que también tiene curiosidad por saber qué pasó con Kerem y Hande. Ahora sí, vamos al lío. Como todos sabemos, esta historia de amor, digna de una telenovela de Prime Time, comenzó en el set de rodaje de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos por estos lares. Desde el primer día, la química entre Kerem y Hande era palpable, electrizante, casi tangible. Parecía que los guionistas no habían escrito los diálogos, sino que estaban transcribiendo las conversaciones reales de una pareja que se estaba enamorando en tiempo real. Y claro, nosotros, los fans, nos volvimos adictos a esa magia, a esa autenticidad, a esa conexión que traspasaba la pantalla. La confirmación del noviazgo fue como un sueño hecho realidad. De repente las redes sociales se inundaron de fotos adorables, de mensajes cariñosos, de momentos íntimos compartidos con el mundo. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a la representación de la felicidad y el amor verdadero. Se les veía radiantes, enamorados, inseparables. Nos hacían creer que los cuentos de hadas sí existen, aunque en este caso, el príncipe y la princesa intercambiaron el carruaje por un jet privado y el castillo por una villa de lujo en Estambul. Pero ay, amigos míos, la vida no es una telenovela y los finales felices son más escasos que los billetes de 500 euros. De repente, como un rayo en un día soleado, empezaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de distanciamiento. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían roto. El shock fue mayúsculo. El fandom se sumió en un estado de luto colectivo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se enfrentaban las distintas teorías conspirativas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el hechizo? ¿Quién era el culpable de esta tragedia amorosa? Durante meses, tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio sepulcral. Evitaban las preguntas directas en las entrevistas, se mostraban evasivos en sus declaraciones y se esforzaban por mantener un perfil bajo en sus apariciones públicas. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans y la sed de los medios de comunicación. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro, buscando pistas, indicios, pruebas que pudieran explicar el fin de esta relación. Pero recientemente Kerem Bürsin, en un acto de valentía, o de desesperación, quién sabe, decidió romper su silencio y hablar, aunque sea de forma superficial, sobre lo que realmente sucedió entre él y Hande. Y aquí es donde entra la revelación que les prometí al principio del vídeo. Prepárense porque esto no tiene desperdicio. Kerem, con un tono sereno pero con la mirada cargada de melancolía, admitió que la presión mediática y la constante vigilan
de los fans fueron factores determinantes en el deterioro de la relación. Intenten ponerse en su lugar por un momento, imaginen que cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada gesto que hacen es analizado, interpretado y amplificado por miles de personas. Imaginen que no pueden tener una conversación privada, una cita romántica o una simple discusión sin que haya alguien grabando, fotografiando o escuchando a escondidas. Imaginen que su relación se convierte en un producto de consumo masivo, en un espectáculo público donde todos se sienten con derecho a opinar, juzgar y criticar. Es muy difícil mantener una relación cuando todo el mundo está opinando sobre ella, confesó Kerem en la entrevista. Cuando cada detalle se magnifica y se convierte en un titular. La presión es enorme y puede llegar a ser insoportable. Y aquí es donde reside la clave de todo. Según Kerem, no hubo una razón específica para la ruptura, no hubo una traición imperdonable, una pelea monumental o una diferencia irreconciliable. Simplemente la relación se fue desgastando poco a poco, como una vela que se consume hasta extinguirse, asfixiada por la constante atención mediática. En esencia, Kerem reveló que no rompieron por un evento traumático, sino por un proceso gradual de erosión causado por la implacable presión externa. Implicó que, en cierto modo, sentían que no estaban viviendo su propia historia de amor, sino representando un papel para el público, y eso, inevitablemente, terminó pasándoles factura. Piensen en la ironía de la situación, una pareja que se enamoró interpretando a una pareja en la ficción, incapaz de mantener viva la llama del amor en la vida real debido a la presión de vivir bajo el escrutinio público. Es como si el guión de su propia historia se hubiera salido de control, convirtiéndose en una tragedia griega donde el destino, personificado en la prensa rosa y los fans obsesionados, les impidió alcanzar la felicidad. Imaginen la paranoia constante, no podían salir a cenar sin ser acosados por paparazzi, no podían ir al cine sin ser reconocidos y fotografiados, no podían ni siquiera comprar el pan sin que su imagen apareciera en la portada de una revista. ¿Cómo puede florecer el amor en un ambiente tan hostil? ¿Cómo puede una pareja construir una relación sólida y duradera cuando no tiene espacio para la intimidad, para la espontaneidad, para la imperfección? Por supuesto, es fundamental tener en cuenta que esta es la versión de Kerem, y que Hande, hasta la fecha, no ha realizado ninguna declaración al respecto. Es probable que ella tenga su propia perspectiva sobre lo sucedido, sus propios recuerdos y sus propias razones para explicar el fin de la relación. Quizás algún día decida compartir su verdad con nosotros, pero, hasta entonces, debemos ser cautelosos y evitar caer en juicios precipitados o conclusiones definitivas. Sin embargo, basándonos en las palabras de Kerem, podemos afirmar que la presión mediática puede ser un factor devastador en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Y que a veces el amor, por más intenso y sincero que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos que se presentan en el camino. Es una historia triste sin duda, pero también es una lección valiosa para todos nosotros. Nos recuerda que detrás de las portadas de revista, de los flashes de las cámaras y de los likes en Instagram, hay personas reales, con sentimientos reales, que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Debemos recordar que las celebridades no son robots programados para entretenernos, sino seres humanos complejos que también sufren, aman y se equivocan. Y ahora, acercándonos al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos descubierto hoy. Kerem Bürsin reveló que la presión mediática fue un factor crucial en su ruptura con Hande Erçel, y que no existió un evento específico que desencadenara la separación, sino un desgaste gradual provocado por la constante atención pública. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre lo que realmente ocurrió entre Kerem y Hande. Les invito a reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación y los fans en la vida de las celebridades, y a cuestionar si, en ocasiones, no estamos cruzando la línea del respeto y la privacidad. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, mis queridos chismosos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la presión mediática fue realmente la causa principal de la ruptura? ¿O sospechan que hay algo más que no nos están contando? Los leo con atención. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que no se vayan sin darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los entresijos del apasionante mundo de el espectáculo turco. Besos y abrazos virtuales.